sin la orden de un juez, congeladas las cuentas y luego averiguan. Sergio Sarmiento, querido Sergio. Manuel, siempre es un gusto aquí. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Carlos, Buenas noches. Buenas, Ricardo Rafael. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carlos. Peligrosísimo, delicadísimo lo que vimos hoy, como se votó hoy en la Corte, 6-3, pero mayoría para que puedan tu cuenta, la mía, la de Carlos, la de Ricardo, la de quien nos ve, quedar congeladas, eliminarte, borrarte del sistema económico, financiero de este país, porque alguien así lo piensa. Sin una orden judicial, sin un juicio, sin absolutamente ningún procedimiento. Es simple y sencillamente si la UIF tiene alguna sospecha, pero además ni siquiera hay criterios sobre cuáles son las sospechas que habría que considerar, lo decía la propia ministra Yasmín Esquivel. O sea, no solamente se ha aprobado la Corte una determinación que es regresiva, que es absolutamente autoritaria, sino que ni siquiera estableció reglas claras para hacerlo, y lo decía la ministra Esquivel. A ver, si ya le vas a dar estas facultades enormes a la UIF para llegar y congelarte las cuentas sin una orden judicial, sin un proceso previo, pues por lo menos ten reglas claras. Y dice, pero no hay reglas claras, simple y sencillamente la UIF te puede congelar las cuentas cuando quiera. Decía yo que es una... ¿Y por cuánto tiempo? Tampoco dice por cuánto tiempo. Puede ser un día, 3 días o 10 años. Y la carga de la prueba es tuya. Tú tienes que demostrar que tu dinero es legítimo. No es el Estado el que tiene que demostrar que tu dinero es ilegítimo, que es el principio de un Estado de Derecho fundamental. Se viola la Constitución de la República en muchos sentidos. Por ejemplo, la Constitución dice que no puede haber regresiones en la ley. Una vez que tienes ciertos derechos humanos, como pues el derecho a tener una cuenta bancaria o a que no te la puedan confiscar, lo que está haciendo en realidad la Suprema Corte es la medida regresiva, autoritaria, de decir, no, pues ahora sí te la pueden quitar, echando para atrás un precedente del 2018. Y bueno, y luego los argumentos, yo sí tengo que citar aquí a la ministra María Estela Ríos, ex consejera. A ver, lo que dijo es, el derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad. Ah, caray. Espero que alguien me lo traduzca eso a buen castellano. Así lo dijo. Así lo dijo tal cual. ¿Cómo lo ves, Ricardo? ¿Por qué existe o existía en México y existe en la mayor parte del mundo el control judicial sobre estas acciones? Porque la autoridad administrativa puede sesgarse sus decisiones, primero porque va a defender al gobierno, pero muchas de las veces porque puede tomar decisiones incluso interesadas políticamente. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene una historia en México, yo diría, bastante oscuro. Hay, déjame no poner nombres, pero antecedentes de un director de la Unidad de Inteligencia Financiera que persiguió al exmarido de su mujer, ¿no? Porque le pareció que había un buen elemento para perseguirlo. Hay historias negras de cómo se ha sobornado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se vaya en contra de los enemigos políticos o también para que perdone incluso criminales organizados. El historial es largo. Esto se evita con el control judicial. Un juez mira los méritos de una decisión como esta para congelar las cuentas, que puede ser el quebranto de tu vida o de una empresa o el patrimonio de muchos. Sí. O sea, es una decisión que no puede afectarte nada más a ti, a una empresa con 10,000 empleados o con 5. Y a partir de esa decisión, el juez es el que vigila el ente administrativo. Por eso llama la atención que Yasmín Esquivel haya estado en contra. Es administrativista. Ese es el derecho que ella maneja. Y por cierto, la única que hay en este momento en la Corte. Y se opuso porque sabe el riesgo que es dejarle a una unidad de este tipo, a una dependencia de este tipo, en este caso de la Secretaría de Hacienda, sin control judicial. Sin controles. Yo creo que sí estamos entrando a una época muy peligrosa porque el antecedente, no exagero si digo, pues luego puede servir para que otra unidad administrativa te diga, ¿sabes qué? Voy a intervenir tus teléfonos sin control judicial. No te puedes defender, ¿no? O voy a intervenir tus cuentas bancarias, toda tu información en materia de salud, sin control judicial. Todo lo que hoy los jueces nos protegen
se está reventando con esta decisión que, insisto, no solamente tendría que ver con la UIF, sino con otros temas. Y queda el ciudadano expuesto. ¿Por qué es tan grave esto? Porque en la civilización moderna, en cualquier país actual, prácticamente hay dos columnas vertebrales con las cuales operamos los ciudadanos en la sociedad. Una de las columnas vertebrales es la transaccionalidad bancaria y la otra es el acceso a los datos, Internet. Y esta primera columna de la transaccionalidad bancaria es como la sangre del sistema con el cual podemos funcionar, podemos hacer depósitos, recibir nuestro sueldo, pagar los impuestos, y esto es lo que quedaría pues prácticamente o totalmente congelado bajo la determinación de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando tiene indicios sin criterios transparentes de que estamos financiando al terrorismo, de que estamos en alguna actividad ilícita que ellos en la UIF están determinando que así debe ser. Entonces, que te congelen la pata completa como sociedad, como ciudadano, o que te corten cartucho diciendo nosotros podemos en cualquier momento congelarte la cuenta sin orden judicial, pues prácticamente lo que estamos aquí coincidiendo es que es un viso autoritario terrible. O sea, esto ha ocurrido en países pues como Rusia, como Nigeria, como China, como Bielorrusia, y es inédito que en una democracia vigorosa como la que presumimos ser o donde nos queremos meter en Occidente, pues puede ocurrir algo de esta naturaleza. Entonces, estamos realmente ante un riesgo muy elevado. La posibilidad de que ocurra con estos indicios que son poco transparentes, nada claros, es elevada a partir de la determinación del día de hoy. Y creo que sí se sienta un precedente, como dice Ricardo, muy, muy peligroso, de que la otra pata, la parte de los datos, como dices, datos de salud, datos telefónicos, eventualmente la tentación de la 4T ya está ahí para que si le validaron esta, vayan por la otra. Y esa es la intención, esa sería la intención. Porque los hemos visto, digamos, caminar en la misma dirección. Más control, más poder, mayor concentración. Y esto va en ese sentido. La intención es la construcción de un gobierno autoritario, así de sencillo. Quieren un gobierno, incluso están rebasando ya el tipo de gobierno autoritario que tuvimos en la época de la dictadura perfecta del PRI. O sea, lo que quieren es un control absoluto de todo, en lo que ellos llaman el país más democrático sobre la faz de la tierra, que claramente está echando a la basura todos los contrapesos, todos los derechos que son fundamentales en una democracia, y luego se quejan de que pues en todos los índices de calidad de la democracia la situación de México está cayendo. En este caso en particular, pues es sumamente peligroso porque, a ver, tu cuenta bancaria es tu forma, como decía Carlos, de defenderte, de pagarle la escuela a tus hijos, de poder comprar alimentos, pero también la forma en que te podrías defender de un Estado que está abusando de sus características o de su autoritarismo. ¿Qué pasa si te acusan de algo, eres inocente, pero lo primero que hacen es congelarte la cuenta bancaria? No te puedes defender, no puedes pagar un abogado, no puedes tomar ninguna medida para tratar de defender tus derechos. Es una forma de despojar al ciudadano, de despojar al gobernado de los derechos que tiene. Y a mí eso es lo que me inquieta. Es un paso hacia el autoritarismo muy claro. Y por supuesto que pues, todos los mexicanos debemos estar muy preocupados, aunque no decía María Estela Ríos que es un privilegio tener una cuenta bancaria y que por lo tanto pues no debe importar que te la puedan congelar. Un privilegio. A ver, siguiendo un poco este mismo razonamiento, en efecto, pues las venas del sistema, no solamente del sistema financiero, ¿no? De todo el sistema económico pasan por pues tener acceso a las vías digitales hoy del sistema de pagos. ¿Qué ocurre si yo vivo en un sistema donde sé que porque soy periodista y opino cosas críticas con el gobierno, podría la Unidad de Inteligencia Financiera meterse con mi cuenta? O pensar en una empresa que empieza a tener dudas sobre la posibilidad de que intervengan sus cuentas con acusaciones falsas o infundadas, porque ya no es necesario probar que ahí hay crimen organizado o terrorismo, basta con que lo intuya la Unidad de Inteligencia Financiera para que eso ocurra. Pues una de dos, o regreso a la época de los picapiedra, es decir, a la época de mi abuela, el dinero del colchón, justamente cuando lo que quieres, ahora en la Convención Nacional Bancaria, esa era la idea, ¿no? Digitalicemos, queremos incluso que se pague digitalmente las casetas de los automóviles, los camiones y la gasolina. Pero por el otro lado,
pones un incentivo altísimo para que te mantengas en efectivo. O, si existen los medios, pues llevarte el dinero a cuentas al extranjero. Es decir, es un incentivo para que apuestes por sistemas financieros internacionales. Que lo cual garanticen es tus motor derechos. para la fuga de capitales. Entonces, toda esta reflexión no estuvo ni siquiera en el debate. Es decir, el nivel de pobreza de los debatientes a mí me deja quizá con el peor sabor de boca. Y demuestra la incompetencia justamente de ese debate de quien propone este tipo de medidas, porque... Es que no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando. Como dice Sergio, la carga de la prueba va al acusado. Tú tienes que demostrar que eres inocente y tienes que hacer una serie de alegatos cuando ya te congelaron además las cuentas para decir, bueno, yo me tomé una foto con esta persona que me encontré en la calle y resulta que es un narcotraficante y ahora resulta que yo estoy financiando narcos nada más porque me tomé una foto, ¿no? Entonces, cualquier indicio que ellos digan esto es suficiente prueba para congelarte la cuenta, pues lo van a utilizar bajo el criterio que ellos determinen de acuerdo al momento político que les vaya conviniendo. Yo creo que ese es donde está el peligro más grande. Entonces, el hecho de que los acusados con la cuenta congelada tengan que comprobar que son inocentes y después de no sé cuántos meses, cuando integren alguna carpeta de investigación, digan usted fue inocente, aquí le descongelamos la cuenta, realmente nos deja con una gran incertidumbre de a dónde vamos. Es como en la revolución, ¿no? Como decía, no sé, Pancho Villa, decían que mátalo, fusílalo y después viriguas, ¿no? Sí. A ver qué va a pasar en este caso. Es algo similar, porque tenemos un riesgo muy grande. Pero yo sí quiero decir algo aquí. Hablas de que si te tomas una foto con un narcotraficante, la famosa guerra contra las drogas, que nos dicen que no existe, es en realidad la justificación para esto. Es el crimen organizado. Es que es importante, se dijo en la discusión hoy, es importante tomar estas medidas porque tenemos que combatir al crimen organizado. Estas medidas no están hechas para combatir al Chapo, estas medidas no están hechas para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación, están hechas para combatir a los contribuyentes formales, a los que están en los padrones del SAT, a los que tienen transacciones financieras normalmente, a los que abren una cuenta bancaria y que son investigados. Ya sabes que para abrir una cuenta bancaria ahora en México te investigan todo, de dónde viene tu dinero, quién te deposita, quién no. Bueno, está hecho para eso, no está hecha ni para quienes trabajan en la economía informal, que eso sí no tienen cuentas bancarias, manejan dinero en efectivo, ni para el narcotráfico, que maneja dinero en efectivo en dólares. Entonces, sí tenemos que entender que nos están diciendo, uno, ya no hay guerra contra el narco, pero por la guerra contra el narco te estamos quitando tus derechos a tu propiedad financiera. Pero es falso, porque esto no está hecho para combatir al crimen organizado. Es el uso y abuso de las instituciones para tener mayor control sobre el ciudadano, ¿no? Y de paso, para amagar o esbozar amagos contra quienes puedan resultar incómodos, críticos a un régimen, porque de manera discrecional puedo disponer de las herramientas de las instituciones que están a mi alcance. Ahora, déjame coincidir en que hay muchos actos donde la autoridad debe controlar al gobernado, siempre y cuando esa autoridad esté a su vez controlada por el gobernado. Es decir, ese es el ciclo de la democracia. Está muy bien, la UIF tiene facultades para investigar asuntos de terrorismo, de crimen organizado, de lavado de dinero, ¿no? Y deben ser amplias facultades. Sin embargo, el problema es que ahora le están quitando el control sobre la UIF. Entendámoslo bien. Sí. No es que la UIF no tuviera esas facultades. Claro que las tenía, pero tenía un sistema que le controlaba a sus seres humanos, porque esos son funcionarios, pues les evitaba el error, o el sesgo, o el interés político. Lo que hicieron fue decirle a la UIF, tienes derecho a hacer lo que te venga en gana. Ahora, podrán decir, pues la UIF la controla la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Hacienda la controla la Presidencia. Sí, hoy es una Presidencia de Morena, la Secretaría de Hacienda de Morena. Pero ¿qué pasa mañana? Cuando eventualmente ocurra, ¿no? A menos que nos quedemos con un partido social que es comunista, al estilo Stalin, eternamente. Pero ¿qué pasa mañana cuando esa no es una pistola?
esa AK-47 contra el ciudadano sin controles, se lo entregues a tu adversario. Y ahí es donde se me confunde a mí muchísimo el morenismo. Ese riesgo lo están descontando los mercados, los empresarios. O sea, yo sí veo, escucho, detecto en los empresarios con los que hablo constantemente, pues hay un tsunami en las últimas semanas, en los últimos meses, de interpretaciones sobre el riesgo que hay en el sistema económico mexicano y el miedo a invertir. Y esta decisión de hoy lo único que hace es le añade un ladrillo más muy pesado a ese miedo. Adiós certeza jurídica. Adiós certeza jurídica. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el debido proceso? La capacidad de los ciudadanos, de las personas morales, de las empresas también para decir, oye, yo no participo de eso, déjame defenderme y ya después si hay una determinación judicial, pues ya me sentenciarán, pero no ex ante. Ni presunción de inocencia, ni debido proceso, ni certeza. Y voy a otra cosa, decía Ricardo, y estoy de acuerdo, la UIF o una autoridad que investiga posibles delitos debe tener amplia capacidad para investigar, pero la UIF no solo investiga, la UIF sanciona, castiga al congelarte las cuentas sin que haya un juicio de por medio. Simple y sencillamente te castiga. Y tú te enteras porque el banco te dice, pues no pasó su cheque o no pasó su transferencia porque, ¿qué cree? Le congelaron la cuenta. Solamente así te enteras. Mucha gente es el que tiene cuentas, es la última en saber. Ni siquiera te notifica el SAT que te están, y ni siquiera te dicen cuáles son los argumentos, las razones. Tienes que ir y tienes que pelear y tienes que demostrar supuestamente. Y ahora te congelan todas, ¿eh? Sí, así es. Que una. No es menor el dato. Si hoy a mí me congelan una cuenta, yo necesito contratar a un abogado. Claro. ¿Con qué dinero lo voy a contratar? Sí, claro. O sea, me están Está hecho a propósito dañando para eso. la legítima defensa. Sí. ¿A quién lo convenzo? Oye, si me recuperas mi dinero, te pago. ¿Qué abogado va a querer acompañarte? No, o vas a convencer a tu empleador de que te pague en efectivo tu salario porque no te puede depositar. No te borran del sistema. Porque entonces no te pueden pagar en efectivo el empleador porque entonces no puede deducirlo de impuestos. Y si yo tengo que pagar pensión, por ejemplo, alimentos a los hijos, a la exesposa. En fin, es que el daño es inmenso. Claro. Y la verdad me sorprende mucho. Otra vez, ese debate fue nulo el día de hoy. Estamos ante una corte muy disminuida. Ahora, una corte que tiene dueño, queda clarísimo a qué intereses responde. Me sorprende que hoy se partió 6-3, digamos, hubo 3 ministros que se mantuvieron en la razón, sí. en un poco, digamos, de coherencia o de sentido común para no acompañar esto que es peligroso, que es muy riesgoso para todos los mexicanos. Pero ahí están, digamos, la curva de aprendizaje que no termina. Vemos los argumentos, si les podemos llamar así, de quienes integran la Sala Superior de la Corte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos la capacidad nula de poder sopesar argumentos, de leer siquiera lo que van a votar. Y es tristísimo porque van paso a paso dinamitando la división de poderes, los pesos y contrapesos, la república. Es decir, es muy consistente hacia dónde están caminando y cómo nos están llevando. Sin que sepamos ni tengamos confianza a los ciudadanos de que van a perseguir a verdaderos criminales. Porque ahí está este tema del cártel de Tabasco y todo lo que sabemos del huachicol y cómo se ha diluido ese tipo de delitos, sabiendo cifras, datos, teniendo pruebas, habiendo señalamientos de personajes, sin que sepamos y no tenemos la confianza de que esos van a ser los perseguidos, sino más bien todos los demás. Pues abrocharse los cinturones. Pues sí, pero sí tenemos que señalarlo. Y a propósito, el próximo jueves, me parece, la Corte ve otro caso similar que tiene que ver con que ahora puede hacer investigaciones 10 años para atrás y lo puede hacer sin una orden judicial. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Ricardo, muchas gracias. Hasta mañana. Pásala.